Gabriela. Hola, buenos Buenos días, días. Bueno, Gabriela. Gabriela, Gabriela. Hola, buenos días. Buenos días. Con todos. Bien, esperamos que se vayan uniendo los demás. Isabelita, si damos paso, la bienvenida y la Así es, oración. así es. Buenos días con todos los que nos encontramos, todos los más puntuales. Esperemos que se conecten más personas. En honor al tiempo, vamos a empezar porque vamos a terminar lo más importante, la actividad a las 9:30. Para eso desde ahora nos estamos sincronizando con nuestro querido César para que así sea, ¿verdad? En todo caso, vamos a empezar, como siempre, con nuestra oración inicial. Por favor, Teresita. Bueno, Señor, te Señor, te pido la pido la gracia gracia de de conocerte y conocerte y amarte, amarte para ser un discípulo fiel y que y que con el con testimonio de mi trabajo sea sea misionero en el mundo de en la el mundo de la empresa. empresa. Te Te ofrezco mi ofrezco mi esfuerzo para la construcción de una sociedad más justa, próspera, solidaria y humana. Quédate hoy en medio de nosotros y envíanos tu Santo Santo Espíritu Espíritu, para que nuestras intenciones, palabras y acciones den de cumplimiento voluntad. a tu voluntad. Amén. Bien, En todo, en todo caso, muchas gracias a todos los que le han dado la prioridad y además son puntuales para empezar con esta reunión con nuestra invitada de lujo, Gabriela Calderón, que la podemos conseguir siempre gracias al influencer de nuestro querido past president, su tío Francisco Jarrín, que siempre dice yo la consigo cuando hemos necesitado que ella con sus ideas, con su aporte, con su conocimiento, pues nos colabore y nos brinde ciertas luces para poder lograr lo que todos anhelamos, mejores días para nuestro país, para nuestros jóvenes, para nuestra patria. En todo caso, antes de darle paso, quiero recordarle a las personas que nos acompañen, nuestros invitados, que nosotros estamos convencidos a ser llamados empresas orgánicas, empresas que ponen a las personas en el centro, al bien común en el horizonte y que trabajan para lograr mejores días. Dicho esto, le quiero dar la bienvenida y darle paso a nuestro querido César Coronel, que nos va a ayudar con su comunicación con su evento. Adelante, César. Muchas gracias, Isabel. Muy buenos días a todos, tanto a los directivos, socios e invitados de Asia UniaPAC, pero sobre todo a nuestra invitada especial de esta jornada, a quien tengo el gusto hoy de presentar. Además que hace mucho tiempo no la veía, pero sí la leía todo el tiempo en Diario El Universo, en sus columnas, con un acertado análisis económico, algunas veces bastante crítico, pero siempre muy ligado a la realidad. Y eso, sin duda alguna, se reconoce. Gabriela Calderón de Burgos, la invitada del día de hoy. Si Teresa nos ayudas con el perfil en pantalla, sin embargo les voy a ir contando un poco. Inició desde muy temprana edad siendo una de las columnistas más jóvenes en el país en Diario El Universo, que es el diario más importante a nivel nacional. Gabriela Calderón es editora de elcato.org y columnista de Diario del Universo, como lo habíamos mencionado. En el año 2004, ella obtuvo un título de Ciencias Políticas con concentración en Relaciones Internacionales de la George College of Pennsylvania. Desde enero de 2006 ha escrito para El Universo de Ecuador, pero también sus artículos se han reproducido en otros medios de comunicación de Latinoamérica y España, como El Tiempo de Colombia, La Prensa de El Salvador, Diario Hoy de El Salvador, entre otros. En el año 2007 obtuvo su maestría en Comercio y Política Internacional de la George Mason University. Además es liberal, o así es como ella se reconoce, y en buena hora poder tener hoy sus comentarios. El tema que nos convoca es: ¿qué deberíamos o qué se debería esperar de los empresarios
ante este periodo de transición. Recordemos que acaba de ser elegido por los ecuatorianos de manera mayoritaria Daniel Noboa como presidente de la República para un corto periodo de 18 meses aproximadamente, luego de la muerte cruzada que de alguna manera implicó un corte al periodo presidencial del gobierno del presidente Guillermo Lasso. En ese sentido, justamente partiendo desde esa premisa, no solamente podríamos esperar los empresarios del próximo gobierno, sino también en este periodo de transición, ¿qué se espera de nosotros los empresarios? Hemos convocado a la conversación a Gabriela Calderón de Burgos, a quien tengo el gusto de presentarles esta mañana. Gabriela, bienvenida, gracias por acompañarnos en este encuentro digital de ACE Uniapac. Gabriela se desconectó, está tratando de volver a entrar. Ok, la metodología que se ha previsto para el día de hoy es que el tema planteado lo va a exponer de manera general Gabriela y luego empezará una conversación que esperamos sea de mucho provecho para todos ustedes respecto al mismo. Bien. La aspiradora nomás que no está aspirando. Nada más le quisiera solicitar a las personas que no están en el uso de la palabra que por favor mantengan sus micrófonos apagados de tal manera que así podamos todos escuchar con claridad a la expositora. Así que esperamos nada más un par de segundos para que pueda Gabriela volver a estar junto a nosotros. Espero que haya podido escuchar lo que dije sobre ella. En todo caso, yo también fui columnista desde muy joven, muchos años en Diario Hoy, y tuve la oportunidad en esa época de conocer a Gabriela Calderón de Burgos, que ya para esa época era un referente en la opinión política y económica. Imagínense ahora. En ese sentido, es un gusto poder tener hoy su análisis, no solo político, sino sobre todo económico, ya que ella se dedica a la investigación de estos temas para el Cato Institute de Washington. Entonces, esperamos nada más a Gabriela para poder reanudar este diálogo. Hasta tanto, aprovecho para recordar a quienes se han conectado y que quizá no conocen a profundidad ACE Uniapac. Es importante recordar que ACE es la Asociación Cristiana de Empresarios, conglomerado que reúne a importantes empresas del Ecuador, que tenemos un compromiso ético con varios aspectos, centrando sobre todo al ser humano en nuestro accionar empresarial diario. Además, invitarlos a nuestros eventos que todos los meses estamos realizando, así como también invitarlos a ser socios. Realmente es una muy buena idea porque estamos promoviendo la ética empresarial, la doctrina social de la iglesia y sobre todo la posibilidad de que se pueda hacer empresa de manera ética, de manera responsable, responsabilidad con el medio ambiente y con las personas y sobre todo destacar aquellas actividades empresariales que hoy ya se realizan justamente con esos valores y principios que de alguna manera nosotros también promovemos y abanderamos. En ese sentido, invitarlos a quienes no nos conocen a que visiten nuestras redes sociales y nos sigan. Ya está Gabriela Calderón junto a nosotros. Gabriela, no sé si lograste escuchar lo que habíamos mencionado en tu presentación. En todo caso, bienvenida de vuelta. La pregunta planteada es no solamente qué esperar los empresarios del nuevo gobierno, sino qué se espera de los empresarios en este periodo de transición. Gabriela, bienvenida. Muchas gracias. Perdón que tuve un problema con la conexión. Muchas gracias por la invitación. A mí me gusta mucho el trabajo que ustedes hacen y la organización de la que ustedes forman parte porque me parece que es importante entender y yo creo que en el mundo de hoy en día no se entiende muchas veces la importancia de, digamos, de los valores, no solo de una sociedad libre, sino en este caso en Occidente, de esta tradición judeo-cristiana de considerar a todas las personas iguales, en el caso de si somos creyentes, como somos los que estamos aquí, ante los ojos de Dios, pero eso se compagina muy bien o se combina muy bien con una sociedad democrática donde todos deberían de ser iguales ante la ley, de cierta manera, y donde hay una división de poderes. Y esa también, digamos, me gusta mucho la oración que utilizan para iniciar, si alcancé a escuchar eso, porque ahí hablan de, a través del trabajo propio y a través
digamos, ese esfuerzo personal, lograr prosperidad no solo para uno, sino para el resto de la sociedad. Muchas gracias por la invitación, y hablando de lo que deberían esperar los líderes empresariales. Bueno, yo creo que la situación del país se volvió mucho más complicada por el tema de la seguridad para cualquier ciudadano, no solo para los empresarios, sino que como todo problema tiene muchas causas, y en este caso particular no creo que es un problema que se va a resolver en el corto plazo, de la misma manera que tampoco creo que es algo que sucedió de manera repentina. El fenómeno de la guerra contra las drogas en América Latina padece de lo que se conoce como el efecto globo, es decir, cuando se combate la guerra contra las drogas y se pone el foco en un país particular, es como aplastar un globo, el aire se va para otra parte del globo. Entonces, cuando se combatió la guerra con un enfoque en el Perú, luego se trasladó en el Perú y Bolivia, luego se trasladó hacia Colombia, y cuando se le puso el foco a Colombia, luego se trasladó a México. Por supuesto que así como dentro del globo el aire busca hacia dónde fluir y hacia dónde haya más apertura para entrar, de la misma manera estas organizaciones internacionales del crimen buscan lugares donde hay mayor vulnerabilidad y menores costos para realizar sus actividades. Dicho esto, yo creo que no hay manera de erradicar las drogas. Yo creo que la política de primer mundo de combatirlas e intentar erradicarlas, lo que hace es generar esta especie de premium de mercado negro, que luego, digamos, expulsa a los actores y a la actividad hacia la clandestinidad, lo cual hace difícil regularla, moderarla, controlar sus efectos nocivos para el resto de la sociedad, porque no significa que se elimina, simplemente se lo empuja fuera del radar. Y esto afecta particularmente, a pesar de que es una política de primer mundo, porque ese es el principal mercado destino, eso afecta particularmente a los países en vías de desarrollo, que son países de producción y de tránsito, y muchas veces también, en algunos casos, cuando ya tienen, digamos, una clase media importante, también de consumo. Lo que le está pasando a Ecuador es que de ser un país de tránsito, pues ahora se ha vuelto como que una central de operaciones, aparentemente, y esto es explotando vulnerabilidades que no se dieron de la noche a la mañana. ¿Qué tipo de vulnerabilidades son esas? Pues aquí ustedes, como sabrán, había una base militar de los Estados Unidos, era un activo de seguridad que será muy difícil de recuperar y que no depende del gobierno de turno en el Ecuador. Aquí puede cambiar radicalmente la administración y, sin embargo, depende de la voluntad de los estadounidenses de volver a ese tipo de asistencia. Y dicho sea de paso, en Estados Unidos los vientos políticos han cambiado y ya son varias administraciones, tanto del Partido Demócrata como el Partido Republicano, que tienen esta mirada hacia la política exterior un poco aislacionista, de retirarse, no solo de América Latina, sino incluso de áreas que habían sido de enfoque por la guerra contra el terrorismo, como el Oriente Medio. Eso puede ser que vaya a cambiar después del 7 de octubre, con la agresión de Hamas contra Israel, ¿no? Pero la cosa es que no podemos contar con eso. Por otra parte, se debilitaron las instituciones de seguridad de nuestro país, y entonces eso es como una manera de decirle a las organizaciones internacionales del crimen: estamos abiertos para el negocio, que en este caso es un negocio ilícito que genera todo tipo de problemas, no solo para las personas involucradas directamente en lo que tiene que ver con el narcotráfico, sino también para las actividades empresariales, porque los empresarios en nuestro país ya tienen costos inusualmente altos comparados al promedio de empresarios en América Latina en lo que tiene que ver con carga tributaria. Y no lo vamos a medir como se mide tradicionalmente, que uno agarra el total de impuestos recaudados y lo calculas como porcentaje del PIB, porque eso ignora la carga que soportan, o la microeconomía del asunto, que es la carga que soportan ustedes como ejecutivo de su empresa individual,
y los profesionales como empleados, ¿no? Porque recuérdense que dentro de esta misma administración hubo un fuerte incremento de impuestos que afectó particularmente a los profesionales enrolados en las empresas. Entonces, si calculamos como parte de la carga efectiva tributaria cosas como el reparto obligatorio de 25% de las utilidades, eso ya automáticamente pues modifica, digamos, la carga efectiva tributaria que soportan los empresarios ecuatorianos. Otra cosa que hay que meterle al cálculo de cuál es el peso, cuál es la mochila que cargan sobre sus hombros los empresarios ecuatorianos, es que tenemos que divorciar, separar la economía formal de la economía informal. Porque ustedes saben que la economía informal, si bien tiene muchísimas empresas y puede ser tan grande como 40% del PIB en algunos países de América Latina, esos no pagan impuestos, o al menos no pagan impuestos directos, solamente los indirectos como el IVA. Entonces, digamos, la cosa es que si no pagan impuestos esos, y puede ser que la economía formal esté en torno entre el 50 y 60% del PIB, entonces el total de recaudación hay que calcularlo como porcentaje del PIB generado por ese 50 o 60%. Y si hacemos el cálculo sobre ese pequeño porcentaje de empresarios formales, pequeño en relación al total de la economía, pues es muy alta la carga tributaria. Y además, que no fuera tan malo como en algunos países escandinavos, donde la carga tributaria bordea el 50%, pero estos empresarios se olvidan del problema de seguridad, porque sí pueden depender de la provisión estatal del servicio de seguridad pública. No tienen un problema grave tampoco como el que tenemos nosotros. También pueden depender de los servicios públicos para educación y salud, que no es el caso acá. Entonces, sobre la carga tributaria, hay que considerar que los empresarios ecuatorianos promedios tienen que presupuestar algo para seguridad, porque no pueden depender de la seguridad estatal exclusivamente. Entonces, considerando todo eso, ahora hay que sumarle también que en lo que concierne cumplimiento de contratos, eso es muy frágil en el Ecuador, porque eso tiene que ver con un sistema de justicia que no funciona del todo bien. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona pues no ha sido, digamos, particularmente buena en matemáticas, pues tiene que compensar por otras áreas? Yo le digo a mis hijas, bueno, si no tienes muy buena nota en matemáticas, tienes que compensar en otras materias que se te hacen más fácil. Entonces, el Ecuador no saca muy buena nota en lo que tiene que ver cumplimiento de contratos, respeto al derecho de propiedad. Todo eso afecta a la actividad económica. No saca muy buenas notas en lo que tiene que ver tampoco con la seguridad física de los negocios. La gente tiene miedo yendo y regresando de sus trabajos, y me refiero ya a una cuestión sin discriminación, porque no importa el nivel socioeconómico ni el barrio, todos tenemos este miedo, ¿no? Y bueno, si Ecuador saca mala nota en eso, ¿en qué podemos tratar de sacar buena nota y en qué podría una administración de 18 meses hacer algo? Entonces yo creo que ahí viene dos cosas que yo considero importantes y políticamente viables. Eso sería básicamente la apertura comercial y la apertura financiera. Porque yo sé que hay problemas gravísimos como la seguridad, la crisis fiscal. Les acabo de hablar de la excesiva carga regulatoria que agobia a los empresarios, porque recuérdense que toda la plata, cada dólar que ustedes le entregan al Estado es un dólar menos en su bolsillo y menos en su empresa. No es como piensan, digamos, algunas personas, de que eso de ahí es para que los empresarios se vayan de vacaciones a Miami. No, es también dólares que hubieran utilizado para reinvertir en su misma empresa y expandir la capacidad de producción y generar más puestos de trabajo. Entonces, digamos que eso de ahí es un problema en el cual difícilmente las fuerzas políticas en la Asamblea se van a lograr poner de acuerdo, porque la crisis fiscal pasa por lo siguiente. Este año se van a gastar aproximadamente más de 5.000 millones en subsidio a los combustibles, que eso equivale casi exactamente al déficit fiscal proyectado, según Jaime Carrera del Observatorio Fiscal, Observatorio de la Política Fiscal. Otra cosa, que el seguro social es una bomba de tiempo, es una bomba de relojería que va a explotar cualquier momento. Ya este año, de los 5.000 millones que hay que pagar en pensiones,
apenas 2.000, algo así como 2.400, 2.600 millones se recaudan de los contribuyentes al sistema. Entonces el sistema ya es deficitario y para pagar la diferencia tiene que haber un aporte estatal. Ese aporte estatal es como un subsidio para esa minoría que tiene acceso al Seguro Social, porque el Seguro Social no cubre a todos los trabajadores ecuatorianos, solo cubre a los que están en el sector formal. Y como el Estado perennemente ha utilizado el Fondo del Seguro para las pensiones como una caja chica para financiar el presupuesto del gobierno central, entonces se creó de manera permanente este subsidio a las pensiones, porque es un sistema que por sí solo ya no se puede financiar. Entonces ahí tenemos entre los subsidios a los combustibles y los subsidios a las pensiones como 7.200, 7.500 millones, que es algo en lo que tendremos que algún día como país llegar a un acuerdo cómo se va a resolver eso, porque son problemas persistentes de décadas atrás, pero no creo que en 18 meses se logre un consenso, tampoco tengo esperanzas de que en 2025 se elija una administración que logre encaminar las cosas en una dirección correcta. Menos mal, por lo menos ha habido un esfuerzo durante este gobierno de hacer un análisis de la situación, de ver hacia qué tan grave es la situación, hacer, digamos, un análisis externo con la Comisión de Propuestas de Reforma a la Seguridad Social, y me parece que hicieron algunas recomendaciones valiosas para empezar a desenmarañar ese nudo. Pero eso es importantísimo, no lo descuento, no le estoy tratando de restar importancia. Me parece que la contribución de los empleadores al Seguro Social por cada empleado es percibido como un impuesto al trabajo, es decir, desalienta la contratación porque encarece artificialmente la contratación y no es dinero que lo siente el trabajador en su bolsillo, porque muchas personas como que les cuesta acceder a los servicios de la seguridad social por los tiempos de espera y la realidad de las necesidades de salud que a veces no van con los tiempos de atención del IES. Entonces, ese es un problema que es importante, pero no creo que se pueda resolver en el corto plazo. Otro problema es el de los subsidios a los combustibles, que varias personas, varios presidentes han tratado a lo largo de las décadas de eliminarlos, pero aparentemente es una vaca sagrada que cada vez que se trata de eliminar, y somos uno de dos países en América Latina que mantenemos este subsidio, es Venezuela y Ecuador básicamente. Es un subsidio comprobado que es regresivo, beneficia a las personas de ingresos más altos. Yo creo que es muy sólido el plan que tuvo, la propuesta que tuvo Lenín Moreno de eliminarlo de un solo tajo, compensando el bono de desarrollo humano. Eso yo creo que es lo más justo. El problema es que creo que no se comunicó de manera adecuada. Yo creo que también fue una decisión que la tomaron en último momento, porque recordemos que ya estaba en la película el Fondo Monetario Internacional y ellos siempre apuntan a digamos, a llegar al equilibrio fiscal mediante incrementos de impuestos, particularmente cosas como el IVA. Tienen décadas recomendando cosas así. Entonces se pensaba que Lenín Moreno iba a subir el IVA y a última hora decidió esta cuestión de los subsidios a los combustibles, que es una política que también recomiendan los multilaterales, particularmente el Banco Mundial. Tiene más de una década haciendo investigaciones alrededor del mundo acerca de lo regresivo que es este subsidio. Y francamente, ya, digamos, también el respaldo político para esto va a ir disminuyendo conforme aumentan estos vientos a favor de los combustibles que no contaminan tanto, ¿no? Porque aquí debe ser uno de los casos de estudio de un país donde son los ambientalistas los que más se oponen a eliminar los subsidios a los combustibles, que es un discurso totalmente incoherente. Pero digamos que yo no le pierdo fe a que eso se va a tener que eliminar en algún momento y hay que encontrarle la forma y tal vez es una cuestión de comunicación política, pero no creo que se vaya a lograr en estos próximos 18 meses. Este no es un gobierno que ganó con una mayoría aplastante como para hacer un cambio así con apoyo, y ese sí es un cambio en el que te arriesgas a que te bloqueen las calles y haya un paro nacional y todo lo que ya hemos vivido durante los últimos años. Otra posible solución de eso, por cierto, es que se descentralice la solución a nivel de los municipios o de las provincias y que decida cada provincia, aquí se va a seguir subsidiando, acá no. Bueno, hay muchas ideas, ¿no? Pero digamos, no creo que se va a resolver durante los próximos 18 meses. Otro problema grave es el tema de la carga tributaria no se puede bajar si no se baja el gasto público.
Y el problema del gasto público es que durante los últimos 15 años creció en aproximadamente un 85% la nómina de empleados públicos, mientras que la población creció en aproximadamente un 30%. Entonces, de repente, de la noche a la mañana, nosotros queríamos cobrar los impuestos de los suecos y tener más servidores públicos per cápita que los suecos, pero seguimos teniendo la misma calidad paupérrima de servicios públicos. Entonces, eso no cuadra, no beneficia a nadie realmente, pero tampoco creo que haya un consenso, y ahí también hay sindicatos, organizaciones del sector público que, si uno trata de llevar a un nivel sensato el gasto, pues también puede ser que te bloqueen las calles y haya un paro nacional. Entonces, nadie quiere un paro nacional ni que se bloqueen las calles, tampoco esos cambios capaz que duran en el tiempo, sino que de repente se cae un gobierno, viene otro y deshace el cambio, ¿no? Entonces eso tampoco funciona. Eso por hablar de todos los problemas que no estoy, personalmente aprecio la gravedad de esos problemas, la importancia, pero no creo que es posible resolverlos ahora. ¿Qué creo que sí es posible y que se ha venido haciendo ya, y la prueba está en que ya se ha venido haciendo sin mayor resistencia, es la apertura comercial? Rafael Correa solito firmó el acuerdo de libre comercio, que no le llama así, pero eso es lo que es, a principios de 2017, antes de irse a la presidencia, con la Unión Europea. Nadie protestó, nadie bloqueó las calles, o sea, fue una cosa que ahí la dejó firmada. Luego se implementó, y luego durante la administración de Lenín Moreno se firmó otro tratado de libre comercio con la asociación EFTA, que son otros países, creo que son 4 países europeos, y con el Reino Unido. Y luego se reiniciaron las conversaciones para extender las preferencias arancelarias que Estados Unidos le concede al Ecuador. Lo que sucede con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, es que en la época de Bush se expiró la autoridad de promoción rápida de tratados comerciales, que le daba al presidente de los Estados Unidos la autoridad de negociar individualmente, sin participación del Congreso, los tratados de libre comercio. Y esa fue la época de Bill Clinton hasta George Bush primero, en que se avanzaron a firmar muchos tratados de libre comercio con Estados Unidos, con casi toda América Latina, y en ese entonces, pues, con la época de la llegada de Rafael Correa, nosotros nos bajamos de ese tren y entraron ahí prácticamente todos los países de la cuenca del Pacífico, y Ecuador se quedó afuera como la avestruz en la cuenca del Pacífico. Ahora resulta que no tiene esa autoridad el presidente de Estados Unidos. Esto no tiene nada que ver de que si quisiera hacerlo Joe Biden o no quisiera hacerlo Joe Biden. Y no solo que no la tiene, sino que si la tuviera, en el Partido Demócrata y en el Partido Republicano, la facción dominante son proteccionistas. Digamos, hay un consenso en la facción dominante de esos partidos que no están a favor de ampliar el libre comercio de los Estados Unidos. Entonces ahí perdimos el tren y no sabemos cuándo lo vamos a recuperar. No depende mucho de nosotros. Como somos un país pequeño, lo mejor que podemos hacer es lo que ha venido haciendo Lenín Moreno y Guillermo Lasso, que es pedir que se extiendan estas concesiones de preferencias arancelarias, es decir, abrir el acceso hacia los productos ecuatorianos en los Estados Unidos. Y eso se puede continuar, se puede seguir mejorando ese acceso. Durante la administración de Lenín Moreno se han negociado tratados de libre comercio y ya están concluidos con Corea del Sur, Costa Rica y con China. Es de suma importancia el que se ha negociado con la China. Lamentablemente quedó fuera el capítulo de servicios, pero eso es algo que una vez que se firma el contrato, tal vez un par de años después se lo puede enmendar y agregar el capítulo de servicios, que sí se negoció, pero que se le retiró pensando que eso iba a dificultar que se apruebe todo el tratado en la Asamblea. Entonces, son 3 tratados. El de Costa Rica, recuerdo comentarios como que se burlaban de que no era importante. Bueno, es más importante de lo que parece, porque Costa Rica tiene acuerdos de libre comercio tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos, y al nosotros tener un acuerdo de libre comercio con Costa Rica, podemos insertarnos en esas cadenas de suministro que están planeando enviar su producción hacia los Estados Unidos. Entonces, tal vez nosotros no podemos enviar directamente, pero podemos enviar un insumo que contribuya a esa cadena de suministro hacia el mercado más importante, que es los Estados Unidos. También están iniciadas las negociaciones con República Dominicana, con Canadá, y yo creo que en 18 meses, con la composición de la Asamblea, que si bien parece que el bloque de la Revolución Ciudadana se mantuvo más o menos igual, ya han habido algunas deserciones, tanto de Construye como de la Revolución Ciudadana,
La segunda fuerza política ya no es más afín a la Revolución Ciudadana, sino que sería más afín a los partidos de oposición a la Revolución Ciudadana. Y eso pues le da yo creo que le da un mayor margen de maniobra al gobierno de Daniel Noboa para lograr una coalición de votos que le dé la mayoría absoluta que se necesita para aprobar los tratados de libre comercio. Entonces, dos cosas. La apertura comercial creo que es muy viable. Yo no creo que van a salir a bloquear las calles. Por ahí algunas industrias puntuales que se benefician digamos, de tener un mercado más protegido saldrían a protestar, pero yo creo que eso es una cosa muy importante, es una de las top 5 reformas estructurales más importantes que puede hacer el país. Y otra cosa que puede hacer el país, que es el complemento natural de la dolarización, y lo he escuchado de algunos ex candidatos presidenciales, varios de todo el espectro político, es la apertura financiera. Es decir, ¿por qué nosotros no tenemos un centro financiero internacional como el que tiene Panamá? Panamá es una economía dolarizada, pero tiene tasas de intereses mucho más bajas. Y eso tiene que ver con que hay mucha mayor competencia en el sector financiero. Yo he escuchado algunas opiniones de personas del sector de la banca que dicen que no hay ningún impedimento, ninguna ley que impida que vengan bancos extranjeros. De hecho, hay 2 bancos aquí que son extranjeros. Pero no es eso, es lo que estábamos hablando al principio, de que Ecuador saca muy malas notas en muchas cosas que afectan las actividades económicas, y eso incluye el sector financiero, que también es un negocio. Entonces, ¿para qué vas a venir a un país donde no hay libertad de movimiento de capitales si puedes ir a la vuelta de la esquina a otro que no te cobra un impuesto a la salida de divisas? Es un país pequeño, con un sistema financiero pequeño. Panamá no siempre fue así. Antes de la reforma bancaria de Panamá en 1970 habían apenas una veintena de bancos, muy parecido al sector financiero del Ecuador hoy en día, que si no recuerdo mal son 23 instituciones financieras, incluyendo las estatales. Entonces, ¿qué hicieron los panameños? Básicamente trataron de competir en base a una carga tributaria que sea ligeramente por debajo del promedio regional, y un elemento muy importante, el sistema tributario de Panamá es territorial. Esto es para todas las actividades, pero yo creo que en Ecuador, a través de una ley de reforma financiera, se puede introducir una excepción para el sector financiero, y podría haber, digamos, un sistema financiero internacional donde el régimen tributario que rige sea territorial. Es decir, si tú vienes de Europa, de Estados Unidos, de África, donde sea, y tú has generado tu ahorro, tu renta, y tú has tributado en otra parte, tú puedes traer tu ingreso acá, tus ahorros acá, y acá no serán tributados. Porque, digamos, renta generada aquí, tributa aquí, pero renta generada en otra parte no tributaría aquí. Eso es un elemento esencial y que elude esta imposibilidad de reformar todo el código tributario, porque no nos podemos poner de acuerdo en cómo bajar el gasto, cuál sería el sistema tributario ideal. Otro elemento que puede tener una reforma que afecta al sistema financiero es, hay varias formas de hacerlo. Se puede hacer una reforma bancaria como la que propuso el IEP en la época de Lenín Moreno en la Asamblea, y que, bueno, ese proyecto de ley existe y puede ser modificado para considerar la ley de defensa de la dolarización que fue aprobada a fines de la administración de Lenín Moreno, o una que a mí me parece más sencilla, una homologación con la regulación financiera de países como Panamá, y, ¿por qué no?, todavía mejor, como un país como Singapur. Entonces, lo que se puede hacer es tener 2 sistemas paralelos, un sistema que se rige por la legislación nacional y una especie de zona franca de servicios financieros que se rija por la regulación. Sería una manera de importar instituciones y regulaciones de un centro financiero estrella. Para si nosotros estamos abiertos para este negocio aquí. Eso nos permitiría captar ahorros del océano internacional de ahorros, y vendrían, pues probablemente, si hay esa carga tributaria si hay ese régimen más atractivo de regulaciones y carga tributaria, ahí sí creo que vendrían los bancos extranjeros. Es verdad que ahorita no hay prohibición de que vengan, pero ¿por qué vendrían a este berenjenal si tienen otras opciones? No somos la última Coca-Cola en el desierto. Entonces yo creo que esas 2 cosas permitirían atraer un mayor nivel de competencia en el sector financiero, lo cual ejercería una presión a la baja sobre las tasas de interés. Y eso permitiría, pues, realizar más inversiones. Estas 2 cosas que le estoy mencionando pueden avanzar de manera rápida en su implementación, pero los resultados son a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo puedes hacer tal vez en 18 meses, lo puedes dejar la mesa servida, como decimos aquí,
pero los frutos se van a ver después. Es más o menos como sembrar mangos. Hay que sembrar y es una vez al año la cosecha. No es como sembrar camarones, que es como cada 3 meses. No, esto es un poquito de esperar un poco más, pero es una reforma estructural que yo creo que rendiría frutos a largo plazo. Por supuesto que rendiría mucho más frutos si nosotros hiciéramos una reforma tributaria general, hiciéramos una reforma laboral general, pero no se puede tener todo en la vida, entonces por lo menos se puede empezar por algo que yo creo que no genera paros nacionales ni bloqueos en la calle y son cambios importantes. No les quiero quitar más tiempo con mis comentarios, ahora sí quería ver si tenía algunas preguntas. Sí, María, bueno, primero, Gabriela, gracias por estos comentarios. Pedirle a quienes tengan alguna interrogante, las puedan ir enviando en el chat, ya sea públicamente o a nivel interno, que las vamos a ir leyendo una por una. Tenemos ya un par de comentarios e interrogantes. Desde esa perspectiva queremos hacer esta parte ya de esta segunda media hora mucho más dinámica en lo que respecta a preguntas y respuestas. María Gabriela, tú has hablado de varios problemas que tiene en el Ecuador, que tenemos en el Ecuador y que realmente no se van a poder solucionar en 18 meses, pero dos pasos importantes serían la apertura comercial, la apertura comercial y la apertura financiera, y desde esa perspectiva, aunque sus resultados sean a largo plazo, se pueden tomar decisiones en el tiempo reducido del nuevo gobierno. Ahora bien, es importante también recordar que ante un nuevo mandato presidencial, las expectativas son altas y aunque la vara quedó también muy baja, existe por parte de la ciudadanía también una sed de respuestas inmediatas o de soluciones a los temas urgentes. Y uno de ellos, que tú también lo has narrado, es el de la inseguridad, que además tiene vinculaciones con otros aspectos. Pero también no podemos dejar de mencionar que hoy el Ecuador tiene algunos problemas adicionales y uno de ellos está vinculado también a la informalidad, por ejemplo, en el crédito. Hoy tenemos, según cifras del Banco Mundial, apenas 20% de personas en capacidad de acceder al crédito formal en el Ecuador, y también hay niveles de sobreendeudamiento. Desde esa perspectiva, esto también tiene vinculaciones con el tema de inseguridad. Ahora bien, en lo que respecta a la seguridad social, que tú ya bien mencionaste, Ricardo Henning en el chat ha mencionado también que adicional al déficit que hoy ya tiene la seguridad social, no podemos dejar de tener en cuenta la gran deuda que se tiene con los prestadores de servicios de salud en lo que respecta al IES, y eso es algo que se debe atender porque también es una cadena que tiene vinculación con sueldos de personas, proveedores, entre otros. Por otro lado, también tenemos el comentario de Lourdes Luque, miembro de nuestro directorio. Ella ha mencionado que según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, se informó que 3.500 millones de dólares han sido lavados en el sistema financiero ecuatoriano durante el 2021. Y ahí nos detenemos en esta pregunta. Sería entonces importante revisar cuál es la vía para que nuestros dólares no caigan en estas cifras de lavado y cómo de alguna manera apretar el control a estas divisas. Con respuestas cortas, Gabriela, para así ir acumulando la mayor cantidad de preguntas, que ya veo algunas más, tanto en el chat interno como en el público. Gabriela. Bueno, la institucionalidad es la principal barrera para combatir cualquier actividad ilícita y eso pues en nuestro país es muy frágil, muy débil. Tenemos instituciones penetradas por organizaciones criminales internacionales. Yo creo que eso es un problema de largo plazo. Nos podemos sentar a llorar o hacer algo que mejore la situación, incluso dentro de esa situación gravísima, porque la vida sigue. Ustedes ven que los centros comerciales se siguen llenando los fines de semana de alguna manera, la gente sigue yendo a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer dentro de esa situación difícil? Yo creo que hay que enfocarse en lo que se puede y lo que más paga frutos. Y yo creo que a los ecuatorianos se ven arrojados del sistema formal hacia este sistema informal de crédito, que tiene consecuencias negativas también para la seguridad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo se combate eso? Una manera es perseguir a las personas que participan dentro de ese mercado, lo cual es difícil porque están en la clandestinidad, entonces se esfuerzan mucho en mantenerse bajo el radar. Y otra manera es arruinarles el negocio. ¿Cómo les arruinas el negocio? Haciendo que sea más atractivo y más barato entrar al mercado formal. Y para que sea más atractivo y barato entrar al mercado formal, pues tenemos que copiar las regulaciones de los centros financieros estrella, donde los costos
de operar ahí legalmente son más baratos, es un entorno en general más atractivo. Puede ser que nos convirtamos en un paraíso fiscal, pero yo creo que sería eso excelente. Es mejor que ser un infierno fiscal. Si todo el mundo quiere venir acá a depositar sus ahorros porque acá le cobramos menos impuestos que en sus respectivos países, eso es un problema para esos países que están espantando capital, no para nosotros, que nos beneficiaríamos de atraer esos capitales, que luego aumentan la materia prima para la concesión de créditos. Aquí todos hablan de bajar las tasas de interés por decreto y hablan de obligarlas a bajar a X porcentaje, pero realmente las tasas de interés no bajan por decreto, dependen del pool de ahorros. Tiene que haber una masa crítica superior de ahorros. Somos una economía pequeña, entonces eso es muy limitado. Necesitamos atraer el ahorro de afuera. Y para atraer el ahorro de afuera, pues sí, puede ser que vengan capitales de orígenes dudosos, pero digamos que realmente pretender que nosotros tenemos la capacidad institucional, los recursos para combatir esas organizaciones criminales internacionales y digamos que es una batalla perdida, no hay que meterse en batallas que uno no puede ganar. Lo que sí podemos hacer es aprovechar una situación en la que haciendo una debida diligencia, porque en Panamá no es que cualquiera pueda abrir una cuenta, te hacen un cuestionario y sobre todo después de los Panama Papers, pero digamos, haciendo una debida diligencia, tú puedes abrir una cuenta y hay todo tipo de servicios financieros que no existen aquí, que por cierto estaban empezando a existir antes de 2008. En 2008 se podía abrir una cuenta aquí en Guayaquil, pero la cuenta estaba domiciliada en Panamá y podías retirar de cualquier cajero sin costo adicional. Eso de ahí se eliminó con esta política de repatriación de capitales. Por esta creencia que no tiene sentido en el siglo en el que nos encontramos, de que importa el domicilio físico de los capitales. Tú puedes tener una cuenta en el Reino Unido o en Islas Caimanes y vivir en Ecuador y consumir en Ecuador. Y eso genera movimiento y riqueza en Ecuador. No importa si está domiciliado en Islas Caimanes o en Nueva York, porque con el clic de un mouse se mueve de un lado a otro y donde tú vivas, tú vas a consumir y demandar servicios. Entonces realmente hay que quitarnos esta idea de las fronteras en los servicios financieros porque igual la gente de mayores recursos que constituyen los mayores aportes al sistema financiero, pues para ellos, digamos, las fronteras no existen porque tienen el ingreso como para superar los costos de transacción y mover los capitales a pesar de los costos. De lo que se trata es de democratizar ese acceso a servicios internacionales y al financiamiento internacional. Perfecto. María Gabriela, nada más te voy a pedir respuestas un poquito más breves para poder acumular la mayor cantidad de preguntas. Nuestro past president, Jorge Vallejo, nos escribe por interno. Se ha sugerido un diálogo nacional para llegar a acuerdos necesarios e implementar un plan nacional independiente de intereses o dogmas políticos. ¿Qué tan factible podría ser el mismo, es decir, este diálogo nacional en las actuales circunstancias, con un perfil de presidente abierto al consenso y diálogo, aún frente a posiciones adversas como la de los dirigentes indígenas que tienen el repudio de la mayoría de la sociedad, en palabras de Jorge Vallejo? Gabriela. No hay ningún consenso más allá de la selección nacional. Lo que hay es cosas que la gente no le percibe tan cercano a su realidad diaria y por eso no creo que protestarían en contra de un cambio importante. Yo creo que la apertura comercial tiene efectos de mediano y largo plazo importantísimos. Yo creo que es lo que ha impedido que México se convierta en Venezuela teniendo como presidente a AMLO, por ejemplo. A un mexicano tú no le puedes quitar Walmart, ni Target, ni el acceso a las fábricas de esas cadenas de suministro internacional. Entonces, de la misma manera que a un ecuatoriano no le puedes quitar el dólar. Es muy difícil. Son como vacunas en contra del populismo ya desbocado que hemos visto en otros países de la región. Entonces, no le tengo fe a esos ejercicios de consenso nacional porque realmente el gobierno del encuentro, como decía el eslogan del gobierno de Guillermo Lasso, lo que terminan es perdiendo identidad y norte acerca de lo que, convicción también acerca de lo que le conviene al país. Hay veces que, o sea, todos sabemos y nos sentamos a analizar que los subsidios a los combustibles son regresivos, benefician a los que más tienen, no a los ingresos más bajos. Es una política realmente injusta, es una política ineficiente. Entonces,
¿por qué no se elimina? Es un problema de intereses creados. Hay ciertos grupos que se benefician de son beneficios concentrados y costos dispersos. Entonces, es difícil que se logre un consenso entre los que se benefician exclusivamente y los que sufren los costos dispersos y ni se percatan del tamaño de los costos. No le tengo mucha fe a esos ejercicios. Yo creo que, y además no le tengo mucha fe tampoco a las consultas populares. Ya sería como la cuarta administración que ni bien llega a la presidencia y dice que va a ser una consulta popular. No sé si ustedes sienten algún cambio importante después de cada una de esas consultas populares. Muchas gracias, María Gabriela. Iván Cherres nos pregunta en el chat cuál sería la vía para informar de forma sencilla a los ciudadanos de todos estos temas importantes que hemos conversado aquí para mejorar en el futuro. Quizás será necesario el apoyo de influencers. Yo creo que todo aporta, ¿no? O sea, ustedes en este medio, en este nicho de empresarios que tienen una convicción religiosa, ejercen, ustedes son influencers en este círculo, en sus familias, a través de los profesores en los colegios, en las universidades. Yo creo que no todo el mundo está para salir en TikTok, pero el que puede salir en TikTok y tiene una audiencia puede utilizar ese espacio para, digamos, tratar de explicar la importancia de la actividad empresarial para generar prosperidad. Y yo creo que eso ahí todos tenemos que utilizar los espacios que tenemos, las audiencias que tenemos, cuidar esos espacios porque si no son ocupados por otros mensajes. Y yo creo que todos somos influencers de cierta manera en distintas plataformas. Muchas gracias, María Gabriela. Nuestro miembro del directorio, el columnista José San Martín, nos pregunta, ¿qué medidas debería tomar el nuevo gobierno para fortalecer la dolarización, considerando pues este corto tiempo de transición también? Precisamente la apertura financiera, porque al no ser un prestamista de última instancia al Banco Central, el Banco Central no emite moneda, no puede, si hay una especie del peor escenario que es una corrida bancaria, el Banco Central no puede emitir moneda para rescatar a los bancos, de la manera que sí lo puede hacer, por ejemplo, la Reserva Federal para los bancos que fallan en su sistema. Esto es supuestamente una falla de no tener moneda propia, pero vean lo que pasa en Argentina. Cuando fallan los bancos en Argentina, aparece el ministro de Finanzas de Argentina en Washington pidiéndole dólares al Fondo Monetario Internacional. O sea que no es solución, digamos, en este caso, tener una moneda propia. Y el complemento natural de la dolarización es realmente que sirvan como prestamistas de última instancia los bancos extranjeros que tengan subsidiarias en nuestro país y que con el clic de un mouse, en el momento que haya escasez de liquidez, repatrien capitales hacia el Ecuador. Así funciona en Panamá. Es como un pequeño lago conectado a un océano de liquidez con más de 80 bancos internacionales con subsidiarias en territorio panameño, que con el clic de un mouse, buscando mayores retornos, a lo que hay una escasez de liquidez en Panamá, eso se refleja en una suba de la tasa de interés. Entonces ellos que persiguen mayores retornos sobre su portafolio a nivel global, dicen, ¿saben que ahorita me conviene afecta a todo está conectado, ¿no? Cómo afectó la guerra con Ucrania los precios del maíz y el balanceado, y eso afectó a la industria camaronera, que es una de las principales exportaciones del país, ¿no? Yo creo que ojalá esa guerra no escale, pero hasta en las situaciones más difíciles hay países que han pasado del subdesarrollo al primer mundo. Por ejemplo, Hong Kong inicia su crecimiento rápido durante la guerra con Corea. Entonces, estoy hablando de los años 1950, 1960. Hong Kong era más pobre que el Ecuador. Hoy el ingreso per cápita es superior al del Reino Unido. Lamentablemente no tiene un gobierno autónomo del Partido Comunista Chino hoy en día, pero esa es una historia de éxito que surge en un momento de una guerra internacional muy difícil, un entorno muy parecido al de hoy porque se estaba dando inicio a la Guerra Fría. Muchas gracias, Gabriela. Verónica Sion pregunta en el chat, agradeciendo pues tu intervención. En lo que respecta a la segunda solución,
es decir, la apertura financiera, ante una débil institucionalidad del Estado ecuatoriano para ejercer el rol de control, ¿cuál es la incidencia de la apertura financiera sobre el lavado de activos? La solución de constituirnos en un paraíso fiscal, ¿no estaría quizá contraviniendo también nuestro marco constitucional? La Constitución es muy incoherente. Realmente es un sistema totalmente anárquico y arbitrario, porque la Corte Constitucional decide a qué parte de la Constitución hacerle caso. Y nuestra Constitución tiene 444 artículos, y usted agarra uno y luego va a encontrar otro que se contradice con ese. Realmente es una Constitución, es un terrible legado, pero es lo que tenemos y yo creo que es una caja de Pandora meternos a hacer otra. El problema, aquí la gente se preocupa mucho por resolver los problemas de otros. O sea, si la gente no paga impuestos, no cumple con las leyes en su país, que es otro país afuera de aquí, eso es un problema de otro gobierno que está dejando de recaudar lo que debería recaudar. No es un problema de nosotros. O sea, uno no debe andar por la vida comprándose problemas de otros, porque aquí ya tenemos problemas nuestros por montones. Entonces, un problema de nosotros es que mientras que Panamá tiene un pool de ahorros que supera 100% del PIB, es decir, la cartera de depósitos es superior al 100% del PIB. Nos vamos a disparar en el pie teniendo un sistema financiero maniatado que espanta capitales del resto del mundo. Digamos, no tenemos que ser la carne de cañón ni los héroes del mundo. Aquí lo que tenemos que velar es por los intereses de los ecuatorianos para tener acceso a crédito de mayor volumen y de tasas más bajas, y hacerlo de una manera que no perjudique al sistema financiero y a los bancos, porque si perjudicamos a los bancos, lo que tenemos es uno de los sistemas financieros menos rentables de la región. Eso es lo que tenemos. Entonces, si uno mira a Ecuador y compara las utilidades de los bancos de aquí con las utilidades de los bancos en otros países de América Latina, aquí tienen entre los niveles de utilidades más bajas. Entonces, ¿para qué va a querer venir un banco extranjero acá? Si yo puedo hacer más plata haciendo una inversión, poniendo un banco en otro país, en El Salvador, en Costa Rica, en Panamá, ¿para qué voy a ir a Ecuador? Entonces, yo creo que sí, tenemos instituciones débiles y por eso yo creo que vale la pena importar instituciones y regulaciones cuando podamos hacerlo. Si funciona en Singapur o en Panamá esa regulación financiera que tienen de apertura financiera, ¿por qué no podría funcionar aquí? Yo creo que debemos de copiar lo bueno y eso fortalecería pues el sector financiero, que es como las arterias a través de donde circula todo el capital en una economía, y sería una circulación formal, porque como les estoy diciendo, en Panamá no cualquiera puede abrir una cuenta, en Singapur tampoco, hay una debida diligencia que se hace antes de poder abrir una cuenta. De lo que estamos hablando es simplemente de eliminar esas regulaciones que obligan a repatriar capitales, eliminar esas regulaciones que obligan a depositar las reservas bancarias, gran parte de las reservas bancarias en el Banco Central del Ecuador. De eso es lo que estamos hablando, y eso no tiene nada que ver con combatir otras actividades delictivas. Muchas gracias. Nos queda solo un minuto para cerrar esta parte del conversatorio y la última pregunta que nos llega al chat de María José Augusto, gerente del Hospital Francisco y Casa Bustamante, a quien le doy la bienvenida y le invito a que también se sume a nuestros socios de ACE Uniapac. Ella menciona que la corrupción afecta al crecimiento económico del país, a su competitividad y está estrechamente ligada a la desigualdad en el reparto de la riqueza, la corrupción. Por ser el nuestro un país en vías de desarrollo, se sufre en mayor intensidad de este obstáculo al desarrollo. En ese sentido, corrupción, pero también nos pregunta, en lo que respecta al ámbito social, ¿qué decisiones urgentes debe tomar el nuevo gobierno? En un minuto, porque tenemos que ya ir cerrando, María Gabriela. Sí, bueno, la corrupción yo creo que florece donde no hay división de poderes y donde los funcionarios tienen mucha discrecionalidad. Eso incrementa la tentación de hacerse con lo ajeno y de malgastar la cosa pública. Y entonces eso tiene que ver con un aparato estatal gigantesco, un presupuesto general del Estado gigantesco, donde nadie sabe exactamente lo que tiene, todos están gastando dinero de otros en otros, entonces la cosa se descuida descomunalmente.
Yo creo que sí, la corrupción es algo que afecta a la democracia, las instituciones y debe ser combatido, pero la manera de combatirlo yo creo que es reduciendo el gasto y la discrecionalidad de los funcionarios públicos. Pero no hay consensos para hacer eso, porque cada grupo va a defender su feudo. Por ahora no creo que es un problema que se pueda abordar en 18 meses. Y en la parte social, pues yo creo que sería muy válido dejar de gastar en un subsidio regresivo y compensar el bono de desarrollo humano. También creo que sería más factible, digamos, transitar hacia un modelo de bonos escolares. La gente está muy insatisfecha con el servicio de educación que reciben en los colegios fiscales, también en las universidades estatales, y yo creo que no hay recursos en la caja fiscal para aumentar la calidad y capacidad de esas instituciones, pero si se transitara hacia un modelo en que los padres tendrían libertad para elegir y en lugar de una provisión pública sea solo un financiamiento público y que el padre pueda elegir con este bono, con este cheque, a qué institución llevar a sus hijos, yo creo que podría mejorar mucho la competencia y la calidad de la educación en el país. Muchísimas gracias a María Gabriela Calderón de Burgos y en esta parte final le doy la palabra a nuestra presidenta Isabel Villamarín. Muchas gracias, César. Muy valioso tu aporte y sobre todo el de Gabriela. Realmente todos los que hemos tenido la oportunidad de asistir y de darle prioridad a este espacio, algunos socios nuestros, otros, como lo dijo César, los invitamos a ser socios de nuestro espacio y también queremos recordarles a los socios y a todos que el sábado 26 de noviembre, ¿verdad, Teresita? Tenemos un espacio 25. abierto 25, perdón, sábado 25 de noviembre, un espacio que vamos a disfrutar de nuestro espacio de Adviento y también vamos a hacer nuestra integración anual, un espacio súper importante para encontrarnos, para conversar, y va a ser sobre todo en la naturaleza, en la Hacienda de la Pirámide. Con esto, Gabriela, yo quisiera finiquitar haciéndole una pregunta y es un poco, yo diría que hasta cierto punto personal, y es que usted, siendo tan cercana y parte del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, donde ahorita Ampuero, el otro día que hablaba con ella, me decía, Gabriela no participó en el gobierno de Lazo siendo tan cercana, y ahora no participó en el gobierno anterior como autoridad, digamos, quizás como la ministra de Economía, y ahora en el nuevo gobierno, como lo dijo Alberto Dajit, que está de consultor. ¿Cuál es su posición con respecto a esto? A esta posición suya. Pero a mí nunca me han invitado tampoco, pero la verdad, la verdad es que yo no, no es mi formación ni mi vocación. Yo como decía César, soy investigadora desde hace mucho tiempo en el instituto donde trabajo en Washington y tendría que yo renunciar a mi carrera de investigación porque no se puede estar en política y hacer opinión independiente al mismo tiempo. Y se pierde, bueno, podría perder una credibilidad de tener una opinión independiente si yo me meto a ejercer política dentro de un partido. Yo creo en la democracia y en el sistema de partidos políticos, entonces lo haría dentro de un partido político si lo hiciera. No he considerado hacerlo porque más bien yo he estado en la última década desarrollando una investigación para un libro de investigaciones biográficas, de ensayos biográficos de historia de la época de las independencias de América Latina. Estoy más en eso. No he dejado la columna del periódico porque me parece que es una manera de contribuir un granito de arena a la discusión de políticas públicas en el país. Me parece que es una manera de empujar el debate hacia, digamos, hacia soluciones que tal vez podrían lograr otro tipo de consensos, porque hasta ahora todos se han puesto de acuerdo en un populismo sin correa. Pero digamos, yo creo que tenemos que mover un poquito más el eje del debate hacia un entorno que sea más amigable, que haya más libertad económica, lo cual deriva en más libertades personales. Entonces yo trato de hacer eso a través de la columna, es una especie de una manera que me gusta contribuir a mí y si la leen bien, me encanta cuando me dicen que la leen, pero me gusta leer, investigar y escribir y es algo que no se combina bien con la actividad, el ejercicio en una carrera política, que me parece que es valiosísimo que se metan personas con las ideas correctas y con valores en el lugar correcto, pero no creo que me corresponde a mí.
Muchas gracias a Gabriela, te agradecemos mucho. Teresita, ponga, con esto cerramos el diploma digital, que ya que no te lo podemos entregar personalmente. Le agradecemos también a todos los que nos han acompañado. Siendo las 9:30, estamos cerrando este evento. Este es el diploma que te conferimos y te agradecemos por tus valiosos aportes y esperamos pues, que sigas en esa línea de seguir en la misma línea que nuestra, trabajando para lograr el bien común. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buen día. Buen día, gracias a Buen todos día. por habernos acompañado. En la tarde pasaremos el video de esta conferencia. César, muchas gracias. Muchas Está en nuestro gracias. YouTube, Muy ¿verdad? bueno a todos. En Buenos YouTube. días. Bendecido día. Gracias a todos presentes.